Estamos hablando que el arca de Noé mide la mitad de lo que medía el emblemático Titanic. Y si hoy hablamos de los cruceros, que parecen más ciudades en el mar, por ejemplo, The Legend of the Seas mide 365 metros. El Titanic medía 269 metros y el arca de Noé 135 metros. No era un barco pequeño y no era cualquier barco porque ni siquiera parecía un barco, era más un contenedor flotante, era una mega obra. Bienvenidos a esta clase de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Feliz día de reposo para todos ustedes, que estén pasando un día agradable, tanto en la iglesia como en su familia y en las reuniones que tengan hoy. Para empezar, no olviden suscribirse a este canal Fe en Cada Paso, donde estamos subiendo contenido de valor para ustedes, igualmente en todas nuestras redes sociales. Hoy estudiaremos dos bloques de escritura, uno en la Biblia y uno en la Perla de Gran Precio. Génesis del 6 al 11 y Moisés 8. Muchos creen que el diluvio universal es una muestra de ira y enojo de Dios. Y sí, es así, pero también es una muestra de amor, de compasión por quienes sí quieren obedecer y sí quieren guardar sus convenios. En todo este estudio del Antiguo Testamento vamos a hablar mucho de los convenios. Ya lo vimos en clases pasadas de saber, bueno, ¿qué es un convenio? Un convenio son promesas, son acuerdos, son responsabilidades que asumimos nosotros con otra persona, en este caso con nuestro Padre Celestial o con el Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la promesa de cumplir con ciertos parámetros y el Señor promete que seremos bendecidos si así lo hacemos. Cuando ese convenio no se cumple, porque la parte nuestra, que es la parte débil, es la que falla, entonces pues ninguna promesa tenéis. Este diluvio fue la consecuencia de algo que estaba pasando en la tierra. Aquí en Génesis 6, en 2 versículos, nos dice qué estaba pasando. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y en el anterior, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ustedes imagínense esa escena, ya lo hemos venido hablando en clases anteriores, de un Padre Celestial amoroso que preparó una tierra maravillosa para todos sus hijos, pero sus hijos ignoran, y no solo ignoran, sino que se vuelven realmente a Satanás, llenando la tierra de maldad, de violencia, de corrupción. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. A veces pensamos que la paciencia de Dios es eterna y pensamos que su misericordia es incondicional, pero no es así. Nunca lo ha sido desde el principio de los tiempos y hoy tampoco es así. Él da oportunidades, miles, pero él dijo lo siguiente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Repito, la misericordia no es incondicional. La misericordia requiere arrepentimiento. Si tú quieres gozar de la misericordia de Dios, que es maravillosa, tienes que arrepentirte. No hay otro camino. Es el camino del arrepentimiento. ¿Quieres misericordia? Arrepiéntete. Porque para el que no se arrepienta, le va a pasar algo muy, muy serio. Eso era lo que estaba pasando en la tierra en ese momento. Que ya el Señor dijo, no más, ya no más. Les he dicho, les he dicho y les he dicho, y no hacen caso. Por eso llegó el diluvio. Pero vamos a ver momentos previos al diluvio, qué fue lo que pasó, porque Dios no es un Dios intransigente.
Él es un Dios que da oportunidades, y dio muchísimas, pero la gente no hizo caso. Y eso es bueno hacer el paralelo con los días de hoy. Piensa, si estamos en un mundo realmente muy similar o quizás peor a la época de Noé, el número de justos hace que él desee preservar esta tierra, pero llegará un momento en que va a decir no más. Entonces, ¿en qué lado estamos? ¿En los que seguro van a perecer o los que se arrepintieron a tiempo? Bien, y se llama a Noé como un profeta. Noé, hijo de Lamec, que era hijo de Matusalén. O sea, Matusalén era el abuelo de Noé. Entonces se llama un profeta que es encargado, en el término general, de testificar de Jesucristo e invitar al arrepentimiento. Y aquí en Moisés también repite lo que les comenté al principio. Y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Ven la misericordia de un Dios que está avisando, incluso con tiempo, que van a venir cosas terribles si no se arrepienten. El Señor nos da oportunidades a nosotros de regresar todo el tiempo. Recuerda, recuerda, recuerda. Pero a veces somos tan sordos que ignoramos esas señales. Nosotros vivimos en la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos próximos al regreso del Salvador, pero aún así no lo creemos tanto. ¿Por qué digo que no lo creemos tanto? Porque no nos arrepentimos. Si nosotros fuéramos conscientes que el regreso del Salvador es muy pronto, estaríamos ya mismo en esa tarea de arrepentirnos. Pero a veces no sucede. Esperamos que pase el tiempo y cargamos con nuestras culpas, nuestros pecados por tiempo diciendo, después, después lo hago y quizás ese después ya no llegue. El Señor da oportunidades, pero su espíritu no luchará con el hombre para siempre. Esa es una advertencia que creo que es la que enmarca toda esta clase. No pensemos nunca, que nunca pase por nuestra mente, que no importa, que las oportunidades son eternas, que no importa lo que yo haga, Dios me va a recibir. No, así no va a ser. Pero sí nos da las oportunidades para que antes de que venga la gran tragedia podamos arreglar las cosas. Entonces Noé empieza a predicar y predica cosas muy específicas, el arrepentimiento y el bautismo. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados y bautizados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharán. Quiero que pensemos qué tan atentos estamos a las palabras de los profetas. En la actualidad tenemos 14 profetas hasta el día de hoy. ¿Estamos haciendo caso a sus palabras? Sobre todo a las palabras del presidente de la iglesia. Él hasta ahora está empezando su servicio como presidente de la iglesia. Y ya empezó con un discurso bastante directo en cuanto a no olvidar la importancia de la familia como parte esencial del plan de salvación, de la doctrina, el matrimonio. Y seguirá diciéndonos más cosas al respecto. ¿Qué tan atentos estamos a sus palabras? Hace poco les conté que cuando yo era una jovencita, el presidente de la iglesia era el presidente Gordon B. Hinckley. Y él habló tanto a la juventud, muchísimo, de cosas tan específicas como no ponerse piercings, no ponerse tatuajes, que para mí eso era la ley, o sea, eso está establecido, lo dijo un profeta. Y por más que a mí me gustaran esas cosas o llamaran mi atención, jamás lo hice, porque era el profeta el que lo decía. No entendía yo
¿Qué podía pasar de malo si yo me hago un tatuaje? ¿Qué puede pasar si yo me pongo un piercing? Donde sea. ¿Me voy a condenar? No, seguramente no te vas a condenar. Pero vuelvo y repito, es la obediencia. No sabes el por qué, no sabes por qué te lo dicen, pero obedeces. Mucha gente veía, ¿va a caer agua? ¿Va a llover? Este hombre está loco. ¿Recuerdan cómo le pasó a Ley? ¿Que Jerusalén va a ser destruida? Estás loco. Como le decían a Samuel, el profeta, que Jesucristo va a nacer, que Jesucristo ya viene, estás loco. Siempre se ha tildado al profeta de loco, que lo que dice no sirve, lo que dice no importa. Para mí en ese momento como jovencita, eso caló en mis huesos y dije, jamás lo voy a hacer. Y aunque no han venido hablando igual, porque cada profeta es distinto, cada presidente de la iglesia, viene como con un enfoque distinto, ya no lo han dicho tanto, para mí sigue siendo ley. Para mí sigue siendo el consejo del profeta, que es el consejo del Señor. Entonces, así haya pasado el presidente Monson, el presidente Nelson, y hoy estamos con el presidente Oaks, y no se hable tan directamente como lo hacía el presidente Hinckley, para mí todavía tiene validez lo que dijo el presidente Hinckley. Así funciona la palabra del profeta. Entonces quiero que piensen y mediten qué bendiciones han recibido al obedecer al profeta. Escríbanlo ahí en los comentarios. ¿Qué ha pasado cuando has puesto atención a sus palabras y has seguido sus instrucciones? Ponlo ahí en los comentarios. Y miren lo que pasa aquí con Noé. Él ve la desidia de la gente, ve que no escuchan nada y le pesó a Noé y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra y se apesadumbró su corazón. Qué vergüenza, Padre. Qué vergüenza que hayas tenido que hacernos. Y mira con lo que salimos. Mira lo que hacemos. Qué vergüenza contigo. Eso es válido. De hecho, hoy lo podemos sentir cuando vemos las noticias, cuando vemos las situaciones que están pasando en nuestros países. Decimos, qué vergüenza. Qué vergüenza. Se siente uno así cuando ve que entre hijos de Dios, entre hermanos, estamos procurando el mal, el uno del otro, el otro del uno. No es correcto. Pero recuerden, y esto lo repetiré mucho, el Señor no luchará para siempre con nosotros. Tal vez el presidente Oaks jamás nos diga, prepárense porque viene un diluvio, porque no va a suceder, o prepárense y váyanse para tal lado o hagan tal cosa. Tal vez no nos instruya de esa manera, pero sí de otras. ¿Qué nos está advirtiendo hoy el profeta? Y no solo él, porque los otros 13 también son profetas. ¿Qué nos están advirtiendo? ¿Qué nos están enseñando? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante siempre estar estudiando sus mensajes continuamente. En uno de los enunciados del manual dice que el diluvio fue una muestra de misericordia de parte de Dios. ¿Cómo podríamos pensar que eso es así? Si lo vemos tan agresivo, de cierta manera, acabar con toda la humanidad, con los animales, la naturaleza, toda. Es que solo se salvaron 8. 8. ¿Por qué sería una muestra de misericordia? El elder Neil A. Maxwell enseñó lo siguiente. La corrupción llegó a destruir el albedrío a tal punto que en justicia no se podían enviar espíritus aquí. Imagínense la magnitud de la iniquidad en que Dios mismo diga, no enviamos más, no se puede. Es que ya no hay albedrío. Están tan inmersos en la maldad que ya no se puede. Y vemos el ejemplo de la familia de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Entonces estamos hablando que tanto Noé como su familia eran buenos, eran fieles y merecían ser salvados de esta situación tan terrible.
Ahí es donde vemos la misericordia del Señor. De hecho, podemos ver el arca misma como un símbolo de Cristo, un símbolo que Él es el que salva, el que nos lleva a través de la tormenta y de las grandes aguas a un lugar mejor. Es impresionante ver cómo muchas cosas simbolizan a Cristo y es bueno encontrar ese simbolismo nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos en una situación tal vez similar a la familia de Noé. Si bien no somos perfectos, nos estamos esforzando por llegar a ser. El Señor tiene tanta misericordia, es por los justos que hay en la tierra, que no se limitan a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, sino que hay muchísimos más que son buenos y fieles y se esfuerzan y merecen ser resguardados aún de la maldad. Pero así como ocurrió con la ciudad de Enoc, así como sucedió con Noé, así como sucedió con Lot y su familia que veremos en clases más adelante, el Señor saca del mundo, saca porque necesita preservar a estos justos que se hallan en tanta inmundicia. Ven, ahí está la misericordia de Dios en ese diluvio. Había que limpiar la tierra, había que hacer descansar a la misma tierra, así como vimos que se quejaba, que no la vio quejarse. Tenía que descansar por un tiempo, ser limpiada de tanta suciedad, pero preservar a los justos, que eran solo 8, eran pocos, muy, muy pocos, pero merecían ser sacados de allí. Y esto me hace reflexionar y quiero que lo piensen ustedes también. ¿Cuántas veces han sido sacados de algún lugar para ser protegidos? Quizás no entendimos en ese momento en que no obtuvimos un empleo, nos despidieron de un trabajo. Las oportunidades y las puertas no se abrían en tal lugar. Cuando pensamos de esa manera, vemos la gran misericordia de Dios de cuidarnos de ciertas situaciones. Nos saca de allí. De alguna manera, tal vez no lo entendamos en ese momento, pero será más adelante cuando diremos, me estaba protegiendo, me estaba salvando. Y el Señor le da instrucciones muy específicas a Noé de cómo hacer el arca, de una manera en que no entrara, no hubiera filtraciones de agua, casi no tenían opción de ver afuera, había solo una entrada, todo tenía que estar recubierto de tal manera que fuera protegida. Y esto nos hace pensar en barcos como los de los jareditas, en el barco que hizo Nefi. El Señor quiere preservar al pueblo justo, preservó a los jareditas enviándolos de un lugar a otro. Igual a la familia de Ley la sacó a una tierra de abundancia. Él quiere proteger a sus hijos. Y aquí una vez más vemos, bueno, esto fue antes que todos ellos, crea un barco, sube animales, porque vamos a preservar la especie animal, en parejas para que puedan procrear. Y me encanta lo específico que menciona en Génesis. Tantas medidas, tales materiales, y lo vas a hacer así. Y así lo hace Noé con su familia. Y mucha gente decía, pero tú estás loco, Noé, mira, está haciendo sol, días soleados, días hermosos, y tú estás hablando de lluvia, estás loco. Pero si nosotros vemos las historias de la Biblia con una mentalidad terrenal, muchas cosas nos parecerán descabelladas, pero las cosas de Dios se ven más allá de la lógica humana, porque nuestra lógica humana es muy pequeña. Y aunque hay grandes científicos, investigadores, lo que sea, es muy pequeña al lado de la mentalidad de Dios. Si para ellos no era posible que lloviera, pues llovió. Si para muchos no era posible sacar a Israel de Egipto, pues sucedió y atravesaron un mar. ¿Cómo es posible traducir unos escritos en un egipcio reformado a inglés? Pues es que sucedió porque no funciona con la lógica humana. Eso hay que entenderlo. Dice aquí en Génesis que en el día séptimo
muy interesante por cierto, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. ¿Se imaginan ese montón de agua? Si ahora que nosotros estamos pasando por una época invernal bien difícil, no solo acá en Colombia, he visto en España, me parece, unas inundaciones por lluvias impresionantes, sin precedentes. Y si eso es terrible, como está pasando en la costa colombiana también, imagínense un diluvio que cubrió los montes, los montes. ¡Qué cantidad de agua! Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Por eso es que dicen los científicos que han explorado más el espacio exterior que nuestros océanos, porque lo que hay abajo son abismos profundos. Claro, en el capítulo siguiente dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. No fue así, ¿no? Fue algo paulatinamente. Pero pónganse a pensar cuánto cambió la geografía del planeta con esta situación. Nosotros, como planeta, el porcentaje mayor es de agua, no es de tierra. Nada más el océano Pacífico es inmenso y sus profundidades son aterradoras, al punto que viven animales que nadie nunca ha visto allí abajo. Ciudades quedaron abajo. Por eso hay muchas cosas allá que no conocemos, que quedaron sepultadas por el agua. La geografía de la Tierra cambió. Y hay algo que me gusta mucho, que dijo el elder Whitsoe, pero no solo él, lo han dicho más líderes, es que ese fue el bautismo de la Tierra. Y me parece muy bonito entenderlo de esa manera también. La Tierra necesitaba limpiarse de su inmundicia y resurgir nuevamente. Puede ser un bautismo y fue por agua. Puede ser un bautismo. Lo que quiere decir que tiene que venir el bautismo por fuego. Y ese creo que ya nos va a tocar a nosotros. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea, fue algo que tomó tiempo. Ellos tuvieron que esperar. Tomó tiempo. De hecho, hay un simbolismo muy bello con la paloma que ellos envían para ver si hay ya tierra seca. ¿Recuerdan esa escena? Y que después de varias pruebas llega la palomita con una hojita, una ramita de olivo. Y finalmente después se va y no vuelve. Ya había tierra seca. El Señor les dice, bajen ya del arca, bajen los animales, bajen todo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Un altar de sacrificio, de gratitud por haber preservado sus vidas. Y ahí es cuando se genera un convenio, una promesa, que dice aquí, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¡Qué bendición! Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Un convenio, una promesa bastante fuerte. Y lo ha cumplido. Si bien se han acabado naciones por la guerra, si también se han destruido poblaciones por los desastres naturales, no ha habido un exterminio del género humano como en esa vez. Y le da al Señor nuevas instrucciones como las que le dio a Adán en su momento. Harás esto con los animales,
estos frutos los usarás para esto. Se le dio instrucciones específicas de la nueva tierra, una tierra donde solo estaban ellos. Fructificad la tierra, multiplicados en la tierra. Y sigue diciendo el Señor en esta parte: he aquí yo establezco mi convenio con vosotros y con vuestros descendientes, nosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi convenio con vosotros, y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Cada vez que yo veo un arco iris, es inevitable pensar en ese convenio. Eso es lo que significa el arco iris. No hay otro significado, porque el mundo quiere acabar con el simbolismo que Dios mismo nos ha dado, pero lo que significa el arco iris realmente es que hay un convenio entre Dios y sus hijos, de que Él no volverá a destruir a todas las generaciones de la misma manera, con un diluvio. Cada vez que yo veo ese arco iris pienso: esa es la señal de que no habrá un diluvio. Qué lindo. Y ya en el capítulo 11 de Génesis hace una pequeña referencia a un grupo muy particular. Ya había pasado tiempo del diluvio y dice allí que en la tierra solo se hablaba una lengua. Y alguien tuvo una idea y dijo: oiga, ¿y si hacemos una torre que llegue al cielo? Sería bueno, ¿no? Y empezaron a unir ladrillos y armar una torre para llegar al cielo. Las ideas de los hombres a veces son tan absurdas, pues a ellos se les ocurrió que podían llegar al cielo. Y bueno, ustedes saben qué pasó allí. No pudieron llegar al cielo, no iban a poder jamás, pero además de eso se les castigó confundiendo su lengua. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Ustedes se pueden imaginar eso, si nomás uno cuando va a un lugar donde hay gente de otros países lo queda como... Imagínense todos trabajando en su torre y de repente, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la torre. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si nosotros queremos llegar al cielo, la vía ya está puesta. ¿Quieres llegar al cielo? Ok. Conviértete en alguien más semejante a Cristo. Esa es la manera de llegar al cielo. Eso requerirá quitar nuestra naturaleza caída, la envidia, el orgullo, y adquirir los atributos de Cristo. Cuando eso sucede, podemos llegar al cielo. ¿De qué otra manera puedes llegar al cielo? Orando. Puedes tener conexión directa con el cielo. El Salvador lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo seré quien los lleve. Así que, ¿quieres ir al cielo? Sigue a Jesucristo. Yo puedo testificar del amor de Dios para proteger a sus hijos de la maldad. Vivimos en un mundo inmundo, donde la suciedad está a donde miramos. La encontramos en la música, la encontramos en el cine, en las series, la encontramos en el teléfono todos los días. La inmundicia nos rodea. Sin embargo, el Señor nos quiere proteger y nos quiere alejar de esa inmundicia, preservar nuestras almas tan limpias como deben ser. Y nos lleva a su iglesia, nos lleva a su templo, a su casa, para que podamos salir de este mundo. Eso es lo que Él quiere, preservar al que se esfuerza. Por eso repito, la misericordia
no es incondicional. La misericordia requiere arrepentimiento. Yo les testifico esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta clase. Recuerda que puedes compartirla con todas las personas y puede ayudarte a preparar tu propia clase. Si eres maestro de escuela dominical de jóvenes adultos, de adultos, si eres maestro de seminarios, esta clase te puede ayudar a preparar la tuya como un aporte más a tu estudio personal. Recuerda suscribirte a Fe en Cada Paso, recuerda seguirnos en redes sociales y recuerda seguir hablando de Jesucristo. El mundo cada vez habla menos de Él. Hay personas en este mundo denigrando al Salvador Jesucristo. Es nuestra función hablar la verdad sin ningún tipo de vergüenza de que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Mesías prometido y merece respeto. Gracias por acompañarme en la clase y los espero en la próxima, donde hablaremos de un hombre al que se le hizo una promesa, un convenio que nos toca a ti y a mí.